Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy nos toca compartir la clase de educación cristiana que se llama la justificación. ¿Cómo se llama la clase? ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Esta palabra viene de justo, que significa recto o correcto. ¿Pero qué es la justificación? La palabra justificación viene del griego dikaiosis, que es el acto por medio del cual Dios declara a la persona libre de toda culpa que había contra ellos y son aceptables en su presencia. Pero para entender mejor vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 3, del versículo del 10 al 12. Versículo 12, quiero que escuches. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que todos querían pecar, que todos se desviaban a hacer lo malo. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se refiere a la culpa de pecado, a esa barrera que nos separaba con Dios. Si recordamos en un inicio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para tener una intimidad con Él, para poder platicar, para poder estar con Él directamente, sin ningún estorbo. Había una comunicación plena. Pero recuerdas que a través de la desobediencia, ellos pecaron, ellos se aislaron de esa comunión con Dios. Y entonces hubo un abismo, una barrera, donde ya no tenían esa libertad para acercarse a Él. Tenía que ser a través de ciertos medios, como eran los sacrificios de animales, como eran a través de los sacerdotes. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, que a través de ello todo hombre perdió esa comunión y necesitaba tener esa relación con Dios. Pero vamos a ver cómo es que se logra la justificación. Sabemos que por nuestros propios méritos no se logra, sino que es a través de Jesucristo. ¿Sabías que mucha gente piensa que es a través de las obras, que es a través de la religión, que es a través de lo que hacen? Pero la Biblia no nos dice eso. Quisiera que escucharas Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Pero qué es la redención? Literalmente significa comprar de nuevo y se aplica el pago para obtener la libertad de un esclavo. Un esclavo pues era la propiedad de su dueño y él podía hacer lo que él quisiera con su esclavo. Entonces, mediante nuestro Redentor, Jesucristo, Él es el que pagó el precio a través de su muerte en la cruz del Calvario, para que tú tengas esa libertad y ya no vivas más en la esclavitud del pecado. Si tú recuerdas de dónde te sacó Jesús y cómo te justificó Él, cómo estabas esclavizado en las drogas, cómo estabas esclavizado en el alcoholismo, en el adulterio, la mentira, cómo tenías altivez, soberbia, sin misericordia. Y muchas veces te has topado con una gente que tú vas y le predicas que necesita esa libertad, que necesita que Jesucristo rompa con ese pecado, con esa cadena. Y has escuchado alguna vez que te dicen, pero bueno, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Si yo soy bueno, si yo no le hago nada mal a nadie, si yo no mato, yo no robo. Pero dependiendo de la palabra que acabamos de escuchar, nos dice que la justificación no viene por obras, no viene por alguna religión, no viene por si eres muy obediente. La salvación, dice la palabra,
que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que gracia es un regalo. Yo no merecía la salvación, no merecía esa redención, mas sin en cambio es un regalo que Jesucristo me ha dado. Y muchos no lo entienden, porque dicen, ¿cómo es posible que así de tan sencillo, que yo crea, que tenga esa fe, que Jesús me ha perdonado? Y muchos todavía siguen sintiéndose culpables porque piensan que no son merecedores. No, hermano, amigo, no somos merecedores. Recuerda, hemos sido justificados a través de un regalo, de esa gracia del Señor Jesucristo. No me ha costado nada a mí, le costó la muerte a Jesucristo. Y a través de su sangre preciosa es la que nos perdona de todo pecado. Y quiero ilustrarte de una manera a través de un mapa cómo se efectúa esta justificación. Mira, en el Antiguo Testamento vemos que la justificación era a través de la ley. Pero a través de la ley ellos pensaban que podían acercarse a Dios, que si guardando la ley ellos eran aceptos a Dios y que el pecado o la culpa que ellos tenían pues era quitado. Muchos decían que era a través de la religión. Decían, no, si yo cumplo la ley, entonces yo puedo ser perdonado. Muchos tenían tradiciones. Recuerda que para el pueblo judío también se basaban en tradiciones, en los rituales. ¿Cuáles eran los rituales? Pues la gente judía, los fariseos, ellos pensaban que lavándose las manos bien meticulosamente, ellos podían ser limpios y podían entrar al lugar santísimo. Aún los sacerdotes se bañaban, se ponían su túnica y una y otra vez oraban. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, nos habla que para ser justificados no necesitamos hacer tantas cosas para obtener la justificación, la salvación, sino que es solamente por Jesucristo. Es solamente a través de su gracia, a través de ese regalo maravilloso. Y tú has de estar pensando, entonces, ¿ya no tengo que obedecer? Claro que sí, porque cuando tú entiendes que Jesucristo ha pagado todo, que Jesucristo te ha dado una salvación hermosa, que has sido justificado, entonces tú eres obediente a todo esto. Lo haces por amor, no lo haces por obligación. Y otro ejemplo bíblico, quizás has escuchado sobre el fariseo y el publicano. El fariseo nos habla la palabra de Dios, que él era un hombre que cumplía con la ley, con los rituales, que oraba las 3 veces al día, que diezmaba, que ayunaba, mas sin en cambio, a través de la gracia, el publicano era aquel que decían que era pecador, que no merecía ser justificado. Mas sin en cambio, ese pecador reconocía su condición, reconocía que necesitaba de Jesús, reconocía que él necesitaba ser perdonado. Recuerdo la clase que vimos la otra semana, que era sobre el arrepentimiento. Pues el publicano en ese momento se estaba arrepintiendo. Le estaba diciendo, Señor, perdóname, perdona mis faltas. Sé que no soy digno de acercarme, pero perdóname. Era la gracia del Señor Jesús a través a la vida de este publicano. Mas sin en cambio, el fariseo se equivocaba.
Oye, amigo, hermano, muchas veces también hay gente o hay cristianos que pueden pensar así, que por el orar mucho, por el servir mucho o por el estar diezmando y ofrendando, hemos obtenido la salvación. Mas sin en cambio, la palabra de Dios recuerda que nos dice que no es por lo que hemos hecho, no es por nuestro comportamiento, ha sido el regalo maravilloso que Jesucristo nos ha dado a través de su muerte. Bueno, así quiero dejar el lugar a nuestro hermano Víctor, que va a compartir con ustedes los beneficios de esa justificación. Dejo el lugar a nuestro hermano Víctor. Que Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Como acaba de comentar nuestra pastora, ¿verdad? A mí me toca compartir algunos de los beneficios de la justificación. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, pues vamos a compartir 6 beneficios de la justificación, ¿verdad, mis hermanos? El primer beneficio que nosotros obtenemos, mis hermanos, es que el pecador ya no es enemigo de Dios y ya no es culpable, hermanos. Quiere decir esto que nos debemos de arrepentir, ¿verdad? Y aceptar a nuestro Dios para que Él ya no nos vea como enemigos, sino como sus amigos, ¿verdad, mis hermanos? Ese sería un primer beneficio. El segundo beneficio que podemos obtener, mis hermanos, es el acceso al trono de gracia. Y podemos preguntarnos, mis hermanos, que cómo podemos entrar al trono de gracia, ¿verdad, mis hermanos? Pues el medio, mis hermanos, es durante la oración, ¿verdad? Esa oración que debemos de hacer desde lo más profundo de nuestro corazón hacia Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios se agrada de eso, ¿verdad, mis hermanos? Cuando le demostramos todo nuestro ser a través de la oración, ¿verdad? El tercer beneficio que podemos obtener, mis hermanos, es la esperanza, ¿verdad? La esperanza, mis hermanos. Les pido, mis hermanos, que busquemos Romanos 8:28 y vamos a leer lo que dice la bendita palabra, ¿verdad? En Romanos 8:28. Y dice así la bendita palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, ¿verdad, mis hermanos? Sabemos que pues todo lo que hagamos, todo nos va a ayudar a bien, ¿verdad, mis hermanos? Porque es un beneficio que obtenemos de parte de Dios, mis hermanos. El cuarto beneficio que podemos tener, mis hermanos, es que podemos obtener el triunfo a través de las dificultades, ¿verdad? Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pues Él es el que nos redarguye, ¿verdad? El que nos da esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo actuar a través de las dificultades, ¿verdad, mis hermanos? A través de algún problema o cualquier necesidad que tengamos, sabemos que si acudimos a Dios, Él nos puede dar ese triunfo, ¿verdad, mis hermanos? El quinto beneficio que podemos obtener, mis hermanos, es el amor de Dios, ¿verdad? Ese gran amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿verdad? Y les pido, mis amados hermanos, que busquemos Juan 4:10, mis hermanos. Pero yo le quiero dar lectura, mis hermanos, del 7 al 10, para que quede un poco más entendido, ¿verdad? La bendita palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice el verso 10, ¿verdad, mis hermanos? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amén. Así es, ¿verdad, mis hermanos? Ese es el quinto beneficio que nosotros podemos obtener, ¿verdad, mis hermanos? Y el sexto beneficio que podemos obtener, mis hermanos, es que tenemos la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? Sabemos que el Espíritu Santo siempre es el que nos dice, ¿verdad, mis hermanos? El camino que debemos de tomar, es el que nos redarguye si cuando vamos a hacer algo, si lo vamos a hacer bien o si lo vamos a hacer mal. Él es el que nos alerta, ¿verdad, mis hermanos? Para que tengamos pues esa guianza del Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, mis hermanos, fue un gusto estar con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, quiero compartir la palabra de Dios porque tal vez están preguntando, ¿de dónde sacó esos beneficios? Pues se encuentran en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, quiero que escuches, y de ahí fueron sacados estos beneficios que el hermano Víctor compartió. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, delante de Dios éramos culpables. Nosotros merecíamos la muerte en la cruz. Mas sin en cambio, Jesucristo tomó mi lugar y el tuyo. Y ahora podemos tener paz, ya no nos sentimos culpables. Ahora podemos acercarnos nuevamente delante de su presencia y decirle con toda la libertad, Señor, aquí estoy. El siguiente versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que fue el que comentó, acceso al trono de Dios. No hay nadie que te señale y que diga, ay no, tú no puedes, porque hubo alguien que pagó ese rescate, que se llama Jesucristo. Ahora tú y yo podemos arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname si te fallé. Perdóname, quiero buscarte, quiero adorarte con esa libertad. Tercer beneficio que dijo el hermano, la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuál es tu esperanza, amigo, hermano? Nuestra esperanza es que Jesús está con nosotros hoy. Pero también nuestra esperanza es que un día vamos a estar con Él, que vale la pena, que por eso ahora el Señor nos ha justificado, para que vivamos libres, confiando en el Señor, que nuestra fe siga aumentándose cada día. Y recuerda, el otro beneficio, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestro matrimonio, sin el amor de Dios? El amor de Dios es el que nos acepta a través de su Hijo. Culpable yo era, pero el amor de Dios, su sangre de Cristo, es la que me justifica. Y a través de esa sangre, el Señor me ve con ojos de amor, limpia, justa, delante de su presencia. Y nos habla que el Espíritu Santo nos paraba. ¡Qué hermoso! Tenemos la guianza del Espíritu Santo. ¡Qué beneficio tan grande! Porque a través del Espíritu Santo fue el que me convenció a mí. ¿Te convenció, esposo, del pecado? Claro, Él es el que nos convence. Él es el que nos redarguye cuando queremos hacer algo mal.
y también Él es el que nos convence de ese juicio que va a haber. Recuerda, éramos culpables. Quizás tú has escuchado algún caso allá afuera, legal, donde tú dices, ese era un secuestrador, un violador, merece sentencia, es culpable. Pero de repente llega una fianza y lo dejan libre. ¿Y qué es lo que piensas? ¡Ay, no se lo merecía! Era bien malo, hacía esto, robaba, secuestraba, no se lo merecía. Pues tú y yo tampoco nos merecíamos que fuéramos justificados a través de la sangre del Señor Jesús. Recuerda, la salvación, la justificación se obtiene por gracia. Hoy queremos orar por ustedes. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Víctor, que dé gracias por este tiempo. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra, Señor Jesús, porque tú una vez más, Padre Santo, hablas a nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesús, por esta grande oportunidad, mi Señor Jesús, que nos has dado de compartir esta palabra, Señor Jesús. Permite, Padre Santo, que esta palabra, Señor, haga efecto, Señor Jesús, a nuestros corazones y que la pongamos por práctica. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres muy bueno, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Así es, amigos, hermanos. Ha sido un gusto poderles saludar dentro de la intimidad de nuestra casa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja y recuerda, somos justificados por la gracia del Señor Jesús. Amén.